La campana sonó. Jack saltó sobre Alejandro como un toro enfurecido, sus enormes músculos rebotando con cada movimiento. Quería atrapar a Alejandro y terminar la pelea en solo unos segundos. Pero Alejandro estaba listo. Se movió a un lado rápidamente, como el agua fluyendo en un río. Jack giró la cabeza confundido. ¿Qué? Gritó. Alejandro empezó a moverse alrededor del ring con pasos suaves y cuidadosos. Sus pies descalzos se deslizaban sobre la lona como si hubiera nacido para estar ahí. No usaba movimientos de lucha libre aprendidos de un entrenador. En cambio, se movía con algo que llevaba dentro, algo heredado de su familia y de su país. Era como si cargara con el espíritu de todos los grandes luchadores mexicanos que habían peleado antes que él. Jack corrió hacia él otra vez, más furioso que antes. Sus puños se balanceaban y su cuerpo se lanzaba hacia adelante. Pero Alejandro esperó hasta el último segundo y entonces hizo algo increíble. Enredó sus piernas alrededor de la cabeza de Jack y lo volteó, estrellándose contra la lona. La multitud se enloqueció. La gente saltó de sus asientos, gritando y agitando los brazos. «No puede ser», gritó alguien. «El chico en verdad sabe pelear». Jack se levantó rápido, sacudiéndose la lona de la ropa. Ya no sonreía. Su rostro mostraba preocupación. Ese chico no era lo que había esperado. Negando con la cabeza, murmuró. «Suerte de principiante». Pero ya no sonaba tan seguro. Alejandro se mantuvo alerta, moviéndose con cuidado por el ring. Su respiración era tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Algo increíble estaba ocurriendo. Con cada segundo que pasaba, Alejandro se sentía más valiente y fuerte. El público lo animaba, y él se alimentaba de esa energía. «Vamos, Alejandro. Vamos, Alejandro», gritaban. Al principio, solo unas pocas voces lo decían. Pero pronto, todos en la arena coreaban su nombre. El sonido llenó el lugar. Alejandro sentía que podía lograr cualquier cosa. Jack pensó rápido. Dejó de lanzarse a lo loco y trató de usar sus años de experiencia. Se movió con cuidado, intentando acorralar a Alejandro. Con un movimiento fuerte, atrapó el brazo del chico y lo jaló hacia sí. «Ahora estás en problemas, mocoso», gruñó Jack, listo para encerrarlo en una llave poderosa. «Aquí se acaba todo». Pero Alejandro no entró en pánico. En cambio, hizo algo totalmente inesperado. No luchó con fuerza. Usó la propia fuerza de Jack para voltearlo, tal como había visto en viejas películas. Jack cayó con fuerza en la lona, y Alejandro cayó encima, listo para defenderse. El reloj marcaba 2 minutos transcurridos. El manager de Jack gritaba desde el ringside, agitando los brazos como un pájaro. No podía creer lo que estaba viendo. El público estaba completamente enloquecido. Empezaron a cantar y corear, convirtiendo la arena en una fiesta enorme. «México, México, México», gritaban. Jack se levantó despacio, su rostro rojo de ira. Por primera vez en mucho tiempo, sentía verdadera presión. Se suponía que debía humillar a los aficionados mexicanos, ganar rápido e irse con su dinero y su reputación intactos. Pero ahora, las cosas no iban como él había planeado. Alejandro era más fuerte de lo que había imaginado, más rápido de lo que creía, y no tenía miedo. Alejandro seguía moviéndose con una sorprendente confianza. Cada grito, cada «vamos, Alejandro», del público lo hacía sentir más valiente. Era como si toda la arena le estuviera dando fuerza. Podía escuchar a la gente gritar su nombre, y eso lo llenaba de orgullo y poder. «3 minutos», gritó el referí. Jack sabía que tenía que terminar la pelea rápido. Usó toda su fuerza, todos sus años de experiencia. Derribó a Alejandro y lo atrapó en una llave fuerte, una que había acabado muchas luchas antes. «Rendid, muchacho», gritó Jack, torciendo el brazo de Alejandro detrás de su espalda. «No seas terco». Pero Alejandro no se rindió. Recordó todas las historias que su abuelo le había contado sobre el espíritu azteca, sobre nunca rendirse, sobre ser valiente incluso cuando las cosas dan miedo, sobre proteger algo más grande que uno mismo. Alejandro respiró hondo y sintió el amor y apoyo de su familia, sus amigos y todo el público. Sabía que debía mantenerse fuerte. Apretó los dientes y resistió, negándose a dejar que Jack ganara tan fácil. Los músculos de Jack se esforzaban, pero la determinación de Alejandro era más fuerte de lo que él esperaba. El público rugió aún más. Cada «vamos, Alejandro», lo hacía sentir imparable. Jack intentó cada truco que conocía. Agarró las piernas de Alejandro, intentó levantarlo, lanzarlo, derribarlo.
Pero Alejandro se movía con gracia natural, escapando de cada llave, cayendo de pie y manteniendo viva la lucha. La emoción del público crecía con cada movimiento. Niños sobre los hombros de sus padres agitaban las manos, gritando y animando. Algunos ondeaban banderas mexicanas en alto. El ruido era tan fuerte que hacía vibrar las paredes de la Arena México. Alejandro recordó todo el trabajo duro de su vida. Vender tacos en las calles, cuidar de su madre enferma, ayudar a su hermanita, nunca rendirse aunque las cosas fueran difíciles. Ese esfuerzo lo había hecho fuerte de una manera distinta. No peleaba solo por él, peleaba por todos los que creían en él, por el orgullo de su país. El rostro de Jack estaba rojo de furia. No podía creer cómo este joven, más pequeño y débil que él, se mantenía firme. Intentó intimidar a Alejandro, gritando insultos, tratando de asustarlo. Pero Alejandro no se inmutó. Sus ojos estaban tranquilos y enfocados, llenos de valor y determinación. El reloj avanzaba lentamente, cada segundo parecía más largo que el anterior. La audiencia estaba al borde de sus asientos. Algunos gritaban consejos, otros rezaban en silencio, y todos miraban al joven con asombro. Alejandro vio una oportunidad. Recordó un movimiento que su abuelo le había enseñado de niño, algo simple pero poderoso. Cuando Jack se lanzó hacia adelante, Alejandro se agachó bajo su brazo y lo atrapó por la cintura. Con un giro rápido y un empujón, lo volteó de nuevo. El gigante americano cayó duro contra la lona y Alejandro aterrizó de pie. La multitud estalló. La gente saltaba, aplaudía y agitaba las manos. ¡Viva México! ¡Viva Alejandro! Gritaban. Incluso los aficionados más viejos, que habían visto a muchos grandes luchadores, no podían creer lo que veían. Jack luchaba por levantarse, con el orgullo más herido que su cuerpo. Había peleado contra muchos rivales antes, pero ninguno como este. Alejandro era valiente, astuto y fuerte de una manera inesperada. For minutos, llamó el referí. Jack sabía que tenía que actuar rápido. Atrapó de nuevo a Alejandro, intentando levantarlo para un gran azotón. Pero Alejandro giró y se movió, usando el propio peso de Jack en su contra. Con un movimiento astuto, aterrizó detrás de él y lo empujó hacia las cuerdas. Jack rebotó contra ellas y volvió, pero Alejandro estaba listo. Lo esquivó y con un movimiento rápido lo hizo tropezar. El gigante volvió a caer a la lona. El público enloqueció otra vez. Algunos lloraban de emoción, otros abrazaban a sus amigos, y todos gritaban tan fuerte que parecía que el techo iba a volar. Alejandro podía sentir su energía. Era como si toda la arena le estuviera regalando fuerza. La ira de Jack se convirtió en frustración. Había planeado ganar fácilmente, pero este chico no solo se enfrentaba a él, estaba conquistando al público, ganándose sus corazones, y demostrando que el orgullo mexicano no podía ser roto. Alejandro tomó un momento para respirar. Pensó en su madre, acostada en la cama del hospital, esperando un día mejor. Pensó en su hermanita, que necesitaba que él fuera valiente. Pensó en su abuelo, que le había enseñado el espíritu de los luchadores aztecas. Ese espíritu estaba dentro de él ahora, guiando cada movimiento, cada paso, cada decisión. El referí gritó. 5 minutos. Se acabó el combate. Pero ni Alejandro ni Jack se movieron de inmediato. Alejandro permaneció de pie, respirando tranquilo, viéndose calmado y listo. Jack estaba en la lona, intentando levantarse, con el pecho agitado. Miraba a Alejandro con una mezcla de ira, incredulidad y respeto. Alejandro dio un paso hacia Jack, y por primera vez, no sintió miedo. Se había enfrentado a algo enorme, algo que parecía imposible, y no se había rendido. El público rugió más fuerte que nunca, sus cantos llenaban el aire. México, México, México. Alejandro, Alejandro, Alejandro. Jack se puso de pie lentamente, su enorme figura imponiéndose sobre Alejandro. Lo miró fijamente, pero ya no lanzó insultos. En sus ojos había algo diferente. Comprendió que esta pelea no era por dinero, ni por fama, era por valor, orgullo y corazón. Alejandro levantó un poco los puños, no para pelear más, sino para mostrar que había defendido su honor. Había demostrado que incluso un chico pequeño podía enfrentarse a un gigante cuando creía en sí mismo y en su país. La multitud se enloqueció. La gente ondeaba banderas, gritaba y celebraba. Los niños gritaban de alegría, y los padres abrazaban a sus familias. La arena se sentía viva con emoción, orgullo y felicidad. Jack asintió lentamente. Extendió una mano hacia Alejandro,
en señal de respeto. Alejandro dudó un momento, pero la estrechó. Los dos se miraron, compartiendo un instante de entendimiento. Jack había aprendido que la fuerza no era solo músculos y experiencia, era valor, corazón y determinación. Alejandro sonrió levemente. Miró al público y levantó los brazos. Ellos aplaudieron aún más fuerte. Había logrado algo increíble. Había luchado por su familia, sus amigos, su país y por sí mismo. Aunque solo tenía 19 años y nunca había luchado profesionalmente, Alejandro demostró que el coraje y el corazón podían vencer al tamaño y la fuerza. Esa noche, en la Arena México, se convirtió en un héroe, un verdadero símbolo del orgullo y la valentía mexicana. Las luces brillaban más intensamente, la música sonaba más fuerte, y los aficionados seguían aplaudiendo. Alejandro salió lentamente del ring, cansado pero orgulloso. Se había enfrentado al miedo, a la ira y a un gigante, y no se había rendido. Esa noche, todos recordaron su nombre, Alejandro el Fénix. Un joven que no tenía movimientos lujosos ni años de entrenamiento, pero sí un corazón lleno de coraje y un espíritu más fuerte que cualquier gigante. Con un grito profundo desde lo más hondo de su ser, Alejandro se liberó del agarre de Jack. No fueron solo sus músculos los que le dieron fuerza, fue un poder especial en su corazón. Sintió que todos los que lo animaban le daban energía. Todos los mexicanos en la arena gritaban su nombre, y eso lo hizo sentirse más fuerte que nunca. 4 minutos, gritó el árbitro, y la multitud aclama más fuerte que nunca. El sonido era tan ensordecedor que sacudía los asientos, las luces e incluso las cuerdas del ring. La gente saltaba, agitaba las manos y gritaba, Alejandro, Alejandro, Alejandro. Jack estaba empapado de sudor. Le corría por la frente, los brazos y hasta la espalda. Hacía años que no me sentía tan nervioso. Miró a Alejandro y se dio cuenta de que aquel joven flaco, que al principio había parecido tan débil, ahora lo estaba dejando en ridículo frente a miles de personas. Las cámaras apuntaban hacia ellos, y parecía que todo el mundo los observaba. La cara de Jack se puso roja, no solo por el esfuerzo, sino por la frustración. No podía creer que estuviera perdiendo contra alguien que él había considerado un rival sin posibilidades. Alejandro, en cambio, se sentía sereno. Sus movimientos eran suaves y fluidos, como el agua corriendo en un río. Era como si todos los grandes luchadores mexicanos del pasado lo estuvieran guiando, susurrándome al oído, mostrándole qué hacer. Cada salto, cada esquive y cada golpe parecían naturales. Alejandro no lo pensaba, su cuerpo simplemente sabía qué hacer. Entonces sucedió algo increíble, algo que nadie esperaba. Alejandro ejecutó un movimiento de lucha libre llamado Hurricane Rana. Nunca lo había hecho en una pelea real, pero lo había visto miles de veces en televisión y en videos de entrenamiento. Con un tiempo perfecto, saltó, giró y lanzó a Jack por los aires. Jack estaba totalmente desprevenido. Voló como un pájaro y se estrelló contra las cuerdas. La multitud contuvo la respiración, y luego la arena explotó en vítores. Algunos incluso lloraron. Ya no era solo una pelea, era como ver el espíritu de México encarnado en un joven que había crecido en las calles. Jack se tambaleó hasta ponerse de pie. Sus ojos habían cambiado. Ya no parecía enojado ni orgulloso, sino sorprendido y un poco asustado. Ese no era el mismo hombre que se había burlado de él antes de la pelea. Nunca había visto a alguien moverse de esa manera, y comprendió que Alejandro era especial. 30 segundos, gritó el árbitro. Todos sabían que esos últimos instantes eran muy importantes. La tensión en la arena era tan espesa que parecía poder tocarse. Cada ojo estaba fijo en Alejandro y Jack. Cada corazón latía con fuerza. Jack intentó un último gran golpe. Lanzó su brazo con toda la fuerza que le quedaba, un puñetazo capaz de derribar un coche. Pero Alejandro fue demasiado rápido. Se movió a tiempo, como en una película de artes marciales, y usó el propio impulso de Jack para lanzarlo contra el poste del ring. Clang. El sonido retumbó por toda la arena. Jack cayó al suelo, aturdido, mientras Alejandro permanecía de pie. Respiraba con dificultad, pero en su rostro se veía calma, orgullo y una alegría silenciosa. Lo había logrado. Había sobrevivido 5 minutos contra el campeón estadounidense, y lo había hecho con coraje y corazón. «¡Tiempo!», gritó el árbitro. La Arena México entera estalló en ruido. La gente vitoreaba, aplaudía y agitaba las manos. Alejandro había conseguido lo imposible. No solo había resistido, sino que había dominado los momentos finales de la pelea. Jack se levantó lentamente.
Se sujetaba la cabeza, pero su expresión había cambiado por completo. Ya no había orgullo, ni rabia, ni arrogancia. Por primera vez en su carrera, había sido humillado por alguien que ni siquiera era un luchador profesional. La multitud comenzó a corear el nombre de Alejandro otra vez: Alejandro, Alejandro, Alejandro. Parecía que el joven vendedor de tacos se había convertido en un héroe de la noche a la mañana. La gente se ponía de pie en las sillas, agitaba banderas y lloraba de emoción. La energía en la arena era eléctrica. Entonces ocurrió algo inesperado. Jack se acercó a Alejandro. Los dos hombres se miraron durante lo que pareció una eternidad. Luego Jack extendió la mano. «Tienes mi respeto, hermano», dijo Jack en un español torpe, lo bastante alto como para que lo captara el micrófono. «Perdón por todo lo que dije de tu país». Alejandro miró la mano por un momento. Luego miró al público, que enloquecía de emoción, y finalmente estrechó la mano del estadounidense. Fue un momento de respeto, paz y honor. La multitud vitoreó aún más fuerte. Pero la historia no había terminado. Entre el público aquella noche estaba don Esteban Delgado, el promotor de lucha libre más importante de México. Dueño de arenas desde Tijuana hasta Cancún, había ido esperando un espectáculo normal, pero lo que vio fue extraordinario. Alejandro tenía algo que no se podía enseñar ni comprar. Tenía carisma natural, un corazón valiente y el alma de un verdadero luchador. Los ojos de don Esteban brillaban mientras observaba cada movimiento de Alejandro. Jack permaneció en el ring más tiempo del que había planeado. Su manager le gritaba que se fuera, que había quedado en ridículo, pero a Jack no le importaba. Por primera vez en muchos años, sentía algo que había olvidado: el amor por la lucha. Recordó por qué había empezado en este deporte, no por dinero ni por fama, sino porque lo amaba. «Hey», le dijo Jack a Alejandro mientras se acercaba, «¿cuál es tu nombre completo?» «Alejandro, el Fénix, Rivera», respondió Alejandro, todavía incrédulo por lo ocurrido. «Alejandro, vine aquí queriendo lastimarte, demostrar que era mejor», confesó Jack. «Pero me enseñaste algo esta noche. Me demostraste que el corazón puede ser más fuerte que los músculos». Desde las gradas, Mateo, el mejor amigo de Alejandro, no podía creer lo que veía. El mismo amigo que esa mañana había estado vendiendo tacos afuera del metro, ahora era respetado por uno de los luchadores más famosos del mundo. Mateo corrió hasta el estacionamiento para abrazarlo. «No lo creo, eres famoso». Alejandro sonrió, pero solo pensaba en una cosa: regresar a casa para contarle a su madre lo sucedido. Los 500,000 pesos que Jack había prometido podían cambiar la vida de su familia para siempre. Entonces, un hombre elegante se les acercó. Era don Esteban. «Alejandro, el Fénix», dijo amablemente. «Sí, señor», respondió Alejandro, nervioso. «Tengo una propuesta que podría cambiar tu vida para siempre», dijo don Esteban. Mientras tanto, Jack quiso terminar la pelea. Atacó a Alejandro con todo lo que le quedaba, intentando demostrar una vez más su superioridad. Usó sus 15 años de experiencia para derribarlo y aplicarle una llave muy fuerte con la que había terminado muchas peleas antes. «Ríndete, chico», gritó Jack, intentando forzarlo a rendirse. No seas turco. Pero Alejandro recordó las historias que le contaba su abuelo sobre el corazón azteca, sobre nunca rendirse y luchar por algo más grande que uno mismo. Respiró hondo, miró a la multitud que lo animaba y encontró dentro de sí una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Con un grito profundo, Alejandro rompió la llave de Jack. No fue solo fuerza física, fue fuerza espiritual. Fue el poder de todo México gritando su nombre. 4 minutos, anunció el árbitro, y el público rugió más fuerte que nunca. Jack sudaba a chorros, algo que casi nunca le pasaba. Sus movimientos se volvían más lentos y descontrolados. Ese joven lo estaba dejando en ridículo frente a miles de personas y las cámaras de televisión. Alejandro volvió a sentirse tranquilo y enfocado. Sus movimientos eran fluidos, como un río que corre naturalmente. Cada paso, cada giro y cada salto estaban guiados por algo más grande que él, como si todos los grandes luchadores de la historia lo estuvieran ayudando. Entonces, ocurrió lo inesperado. Alejandro ejecutó la hurricanrana perfecta. Nunca la había practicado, pero la había visto miles de veces. Jack quedó completamente sorprendido y voló por los aires, estrellándose contra las cuerdas. El público se levantó de un salto, gritando y aclamando. Algunos lloraban. Todos en la arena sentían que estaban presenciando algo mágico. Jack se levantó tambaleante, con el rostro lleno de asombro y respeto.
Comprendió que esto no era solo una pelea. Era más que la lucha libre, se trataba de valor, corazón y el espíritu de un verdadero campeón. 30 segundos, gritó el árbitro, y todos sabían que esos instantes finales serían recordados para siempre. Alejandro se movía como en un trance, calmado y seguro. Estaba listo para todo. Jack intentó un último movimiento desesperado, un golpe poderoso capaz de noquear a cualquiera. Pero Alejandro fue demasiado rápido. Esquivó el golpe y usó el impulso de Jack para hacerlo chocar contra el poste del ring una vez más. Clang. El sonido resonó por toda la arena. Jack se desplomó, aturdido, mientras Alejandro permanecía de pie, respirando con fuerza pero sereno y orgulloso. La multitud se enloqueció. Alejandro había logrado lo imposible. No solo sobrevivió, sino que brilló en los momentos finales. Jack se levantó lentamente y miró a Alejandro. Su rostro había cambiado por completo. Ya no había rabia ni orgullo, solo respeto. Por primera vez, alguien lo había humillado, y sabía que Alejandro merecía toda la admiración que estaba recibiendo. La multitud seguía coreando, Alejandro, Alejandro, Alejandro. El joven vendedor de tacos se había convertido en un héroe. Alejandro sonrió, miró al público y saludó. No podía creer lo que acababa de pasar. Don Esteban observaba en silencio, sonriendo. Sabía que había encontrado a una verdadera estrella. Aquel muchacho no era solo afortunado, tenía corazón, valor y algo especial que podía convertirlo en uno de los más grandes luchadores de México. Toda la arena se puso de pie. Algunos empezaron a llorar de la emoción. Sentían que habían visto algo más que una pelea, habían visto el espíritu de México en aquel humilde joven de las calles. Jack se levantó lentamente. Sus ojos se veían distintos ahora. Mostraban respeto y un poco de temor. Ya no era el mismo estadounidense arrogante que se había burlado de Alejandro minutos atrás. 30 segundos, gritó el árbitro. Todos en la arena contuvieron la respiración. Los últimos segundos decidirán no solo la pelea, sino algo mucho más grande. Los segundos parecían eternos. Jack quería ganar desesperadamente, así que intentó un último ataque con todas sus fuerzas. Corrió hacia Alejandro y lanzó un golpe capaz de derribar a un toro. Pero Alejandro se movió rápido, esquivó el golpe por apenas unos centímetros y, usando el impulso de Jack, lo empujó contra el poste del ring con un fuerte clang. El sonido rebotó por toda la arena. Jack cayó al suelo, aturdido, y Alejandro quedó en el centro del ring, respirando con dificultad pero firme y fuerte. ¡Tiempo!, gritó el árbitro. Toda la arena México explotó en vítores. Alejandro había hecho lo imposible. No solo sobrevivió 5 minutos contra el gran campeón estadounidense, sino que además dominó al final. Jack se levantó lentamente, sujetándose la cabeza. Sus ojos ya no mostraban orgullo ni maldad. Por primera vez, había sido derrotado por alguien que ni siquiera era un luchador profesional. El público comenzó a corear, Alejandro, Alejandro, Alejandro. Su nombre resonaba como el de un héroe nacional. Pero lo que ocurrió después sorprendió a todos. Jack caminó lentamente hacia el centro del ring, donde Alejandro lo esperaba. Se miraron durante un largo rato. Entonces, en un movimiento sorprendente, Jack extendió su mano. «Tienes mi respeto, hermano», dijo en un español quebrado, lo suficientemente alto para que se escuchara en el micrófono. «Perdón por todo lo que dije de tu país». Alejandro miró la mano de Jack, luego a la multitud que gritaba, y finalmente la estrechó. Pero algo aún más grande estaba a punto de suceder y cambiaría sus vidas para siempre. Nadie en el público sabía que Don Esteban Delgado, el promotor de lucha libre más poderoso de México, estaba mirando. Era dueño de muchas arenas en todo el país. Había venido a un show común, pero lo que vio fue extraordinario. Mientras la multitud aclamaba y Alejandro saludaba desde el centro del ring, Don Esteban ya estaba marcando su teléfono. Había visto algo muy especial en Alejandro, algo que el dinero no podía comprar, carisma natural y un corazón valiente. Jack permaneció en el ring más tiempo de lo planeado. Su manager le gritaba que se fuera, diciéndole que había perdido el orgullo. Pero Jack no escuchaba. Estaba pensando profundamente. Por primera vez en años, había conocido a alguien que le recordaba porque había comenzado a luchar, no por dinero ni por fama, sino porque lo amaba. «Oye», le dijo Jack a Alejandro mientras se acercaba, con la multitud todavía vitoreando. «¿Cuál es tu nombre completo?» «Alejandro el Fénix Rivera», respondió Alejandro, aún sorprendido por lo que había pasado. «Alejandro, vine aquí para hacerte daño a ti y a tu gente»,
dijo Jack lentamente. Pero esta noche me enseñaste algo. Me mostraste que el corazón puede ser más fuerte que los músculos. Desde las gradas, Mateo no podía creer lo que veía. Su mejor amigo, que esa misma mañana había estado vendiendo tacos, ahora era respetado por uno de los luchadores más famosos del mundo. Pero la noche no había terminado. Mientras Alejandro y Jack hablaban en el centro del ring, Don Esteban terminó sus llamadas y caminó hacia los vestidores. Tenía una oferta muy importante para Alejandro. El referí tomó el micrófono. Señoras y señores, esta no fue una lucha oficial, pero todos vimos algo increíble esta noche. El público aplaudió con fuerza, sin saber que esto era apenas el inicio de una historia más grande. Al salir del ring, rodeado de reporteros, fotógrafos y fanáticos, Alejandro sentía que vivía un milagro. Todos querían saber del joven que había derrotado al orgulloso americano. ¿Cómo te sientes, Alejandro?, gritó un periodista. ¿Dónde aprendiste a pelear así?, preguntó otro. Alejandro estaba tan sorprendido que apenas podía hablar. Yo, solo quería defender el honor de México, repitió, sin darse cuenta de que lo estaban viendo en vivo en toda América Latina. Mientras tanto, Jack se sentaba en silencio en los vestidores. Su manager seguía gritándole: «Te ves débil frente a todos. Los promotores están cancelando sus funciones». Pero a Jack no le importaba. Recordaba cuando era niño en Texas, soñando con ser luchador. En algún punto del camino había olvidado la verdadera razón por la que amaba la lucha. Un golpe en la puerta lo interrumpió. Era don Esteban Delgado con dos hombres de traje. «Señor Morgan», dijo don Esteban en perfecto inglés, «me gustaría hablar con usted». Afuera, Alejandro logró escapar de la multitud y se encontró con Mateo en el estacionamiento. Mateo lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Hermano, no puedo creer lo que acabo de ver. Ahora eres famoso». Alejandro solo pensaba en una cosa: contarle a su madre. Los 500,000 pesos que Jack le había prometido podían cambiar sus vidas. Entonces un hombre elegante se les acercó. ¿Era Don Esteban Alejandro el Phoenix?, preguntó amablemente. «Sí, señor», respondió Alejandro con nervios. «Tengo una oferta que podría cambiar tu vida para siempre», dijo don Esteban. Invitó a Alejandro y a Mateo a subir a su reluciente camioneta blindada. El interior era lujoso, con asientos de piel suave y adornos dorados. Alejandro nunca había visto algo así. «Lo que hiciste esta noche no fue solo lucha», dijo don Esteban mientras el vehículo se dirigía al hospital. «Fue magia. En 40 años, nunca había visto a alguien conectar con el público como tú». Alejandro escuchaba en silencio, todavía atónito. «Quiero ofrecerte un contrato», continuó don Esteban. «Te convertirás en la nueva cara de la lucha libre mexicana. Recibirás 50,000 pesos al mes, más una parte de la taquilla que puede llegar a los 200,000 pesos mensuales». Mateo casi se atraganta con su refresco. «Eso no es todo», sonrió don Esteban. «Pagaremos la atención médica de tu familia, tendrás una casa bonita y tu hermana podrá ir a las mejores escuelas». Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. Era más de lo que jamás había soñado. Entonces recordó algo. «¿Y Jack?», preguntó. Don Esteban sonrió. «Jack también tiene una nueva oferta. Él también quiere cambiar. Quiere ser un mejor hombre». La camioneta se detuvo frente al hospital. Alejandro vio la habitación de su madre en el tercer piso. «No tienes que responder ahora», dijo don Esteban, entregando una tarjeta dorada. «Piénsalo. México necesita héroes reales, no falsos. Tú tienes algo que el dinero no puede comprar: autenticidad». Al bajar del auto, don Esteban agregó: «Los 500,000 pesos que Jack te prometió ya están en tu cuenta. Un hombre de palabra siempre cumple». Alejandro subió corriendo las escaleras del hospital con Mateo. Su corazón latía fuerte, no solo por la carrera, sino por la emoción de contarle la noticia a su madre. Al entrar a la habitación 307, vio a su madre despierta, viendo televisión. Repetían la pelea en la pantalla. «Hijo mío», susurró su madre, débil pero orgullosa, «¿ese eres tú en la televisión?». Alejandro se sentó junto a su cama y le tomó la mano. «Sí, mamá. Tengo noticias increíbles». Le contó sobre el dinero, la oferta de don Esteban y las nuevas oportunidades. Su madre lloró de felicidad, pero también con preocupación. «Esto suena demasiado bueno para ser verdad. ¿Estás seguro de que es seguro?». Mientras tanto, en un hotel de lujo en Polanco, Jack Morgan tenía la conversación más difícil de su vida con su manager y su esposa Emily, que había llegado desde Texas al ver las noticias.
Jack le dijo a Emily. Cuando te vi en la televisión, recordé al hombre que solía ser, el hombre que luchaba por amor, no por dinero. Su manager, sin embargo, estaba furioso. Si decides quedarte en México y entrenar a ese chico, tu carrera en Estados Unidos se habrá terminado, le advirtió alguien. Jack no respondió de inmediato. Miraba por la ventana las luces brillantes de la Ciudad de México. Había tomado una decisión, pero sabía que traería grandes cambios. De regreso en el hospital, Alejandro recibió una llamada inesperada. Jack. Alejandro, soy Jack. ¿Podemos vernos mañana? ¿Tienes algo importante que decirme?, preguntó Alejandro. Claro que sí, respondió Jack. Perfecto. Encuéntrame en el Zócalo a las 12 del día. Y Alejandro, ponte ropa cómoda. Vamos a comenzar tu verdadero entrenamiento. Alejandro colgó el teléfono. No entendía del todo lo que Jack quería decir, pero sentía que algo emocionante estaba a punto de suceder en su vida. Al día siguiente, al mediodía, la Plaza de la Constitución estaba llena de gente. Turistas, vendedores ambulantes y locales caminaban bajo el sol ardiente. Alejandro llegó puntual, con camiseta y shorts, sin saber qué esperar. Cuando vio a Jack cerca de la gran catedral, se sorprendió. Jack se veía muy diferente. Llevaba ropa sencilla, una camiseta blanca y jeans, y lucía tranquilo y humilde. Gracias por venir, dijo Jack en español. ¿Qué quieres que hagamos aquí?, preguntó Alejandro, mirando a su alrededor. Jack sonrió. Quiero que me enseñes tu ciudad. Quiero que me muestres de dónde viene tu fuerza. Durante las siguientes horas, Alejandro le mostró a Jack lugares de la ciudad que ningún guía turístico mostraría jamás. Lo llevó al puesto de tacos donde había trabajado desde los 12 años, a la esquina donde aprendió a defenderse de los chicos mayores, y al parque donde su abuelo le contaba historias de los grandes guerreros aztecas. Jack escuchó con atención. Se dio cuenta de que Alejandro no había ganado la noche anterior solo por su fuerza o sus habilidades. Ganó porque luchaba por algo más grande que él mismo. ¿Sabes?, dijo Jack mientras comían tacos. Yo perdí eso hace mucho tiempo. Dejé de luchar por amor y empecé a luchar solo por dinero. ¿Y ahora qué quieres hacer?, preguntó Alejandro. Quiero que me ayudes a recuperarlo, y yo quiero ayudarte a convertirte en el luchador que México necesita, respondió Jack. Jack añadió. Don Esteban me ofreció un año entero en México como entrenador, no solo para enseñar lucha, sino para aprender lo que realmente significa ser un guerrero. Alejandro casi se atraganta con su taco. ¿Hablas en serio? Más en serio que en toda mi vida, dijo Jack. Alejandro sabía que la decisión que estaba a punto de tomar cambiaría su vida, y tal vez el futuro de la lucha libre en México también. 6 meses después, la Arena México estaba llena para el evento más grande del año. Alejandro, ahora llamado el Corazón Azteca, había entrenado muy duro con Jack. Jack había renunciado a su carrera en Estados Unidos para dedicarse por completo a entrenar a Alejandro. Esa noche, el oponente de Alejandro era el Destructor Ramírez, un luchador muy experimentado que había dominado México durante más de 10 años. Esta lucha no era solo un combate regular, era por el campeonato nacional. También era la oportunidad de Alejandro para demostrar que todo el esfuerzo había valido la pena. Jack estaba en la esquina de Alejandro. En las gradas estaban su madre, ahora sana gracias a la ayuda médica, su hermana Mateo y miles de aficionados que seguían su historia. ¿Listo, hermano?, preguntó Jack antes de que comenzara la pelea. Más que listo, respondió Alejandro. Ambos sabían que esta pelea sería diferente. Sonó la campana, y el destructor ataca de inmediato con movimientos fuertes y veloces. Estaba muy serio, sin trucos, solo pura lucha. Alejandro usó todo lo que había aprendido, el largo entrenamiento, las lecciones de humildad y la fortaleza mental. Pero el destructor era muy duro. Durante 15 minutos, ambos luchadores se golpearon y bloquearon. Alejandro tenía un corte en la frente, y las costillas del destructor ya le dolían. El público vitoreaba cada movimiento. Entonces sucedió algo aterrador. El destructor aplicó su movimiento más fuerte, la guillotina azteca, una llave que había terminado con la carrera de 3 campeones antes. Alejandro estaba atrapado, y cada vez le costaba más respirar. «Ríndete, muchacho», dijo el destructor. «Tu cuento de hadas termina aquí». Pero entonces Alejandro recordó las palabras de su abuelo, susurradas cuando era niño. «El corazón azteca nunca se rinde, hijo mío». Nunca. Con todas sus fuerzas, Alejandro se liberó y contraatacó de una manera que dejó a la arena en silencio. Había hecho lo imposible,
escapó de la guillotina azteca. El destructor se vio asustado por primera vez en su vida. Ahora me toca a mí, susurró Alejandro. Ejecutó el movimiento que él y Jack habían practicado durante meses, el vuelo del águila. Era una mezcla de movimientos mexicanos y estadounidenses, mostrando respeto por ambas culturas. El destructor cayó. El referí contó hasta 3, y la Arena México estalló en gritos y aplausos. Alejandro se puso de pie en el centro del ring, cansado, sudando y sangrando, levantando el cinturón de campeón nacional de México. Su familia lo vitoreaba. Su madre lloraba de alegría, su hermana gritaba su nombre, y Mateo saltaba emocionado. Jack saltó al ring y abrazó a Alejandro. Ambos tenían lágrimas en los ojos. Lo lograste, hermano. Lo lograste. Entonces el destructor se levantó. Todos esperaban que se quejara o siguiera peleando. Pero en lugar de eso, estrechó la mano de Alejandro. Tienes mi respeto, campeón. México está en buenas manos. Después de eso, Alejandro se convirtió en una leyenda. Niños de todo México querían ser como el corazón azteca. Jack se quedó en la Ciudad de México. Abrió una escuela para entrenar a niños pobres y se casó con una maestra del barrio de Alejandro. Alejandro usó su fama y dinero para ayudar a familias como la suya. Cada vez que ganaba una pelea, la dedicaba a todos los mexicanos que trabajaban duro para mantener a sus familias. Su madre se convirtió en la directora de su fundación. Su hermana obtuvo una beca completa para estudiar medicina. Mateo se convirtió en el principal promotor de lucha libre del país. Pero lo más importante fue aquella noche en la Arena México, cuando un joven vendedor de tacos decidió luchar por el honor de su país. No solo cambió su propia vida, le mostró a todos que el verdadero poder no viene de los músculos o del dinero, sino de un corazón que late por algo más grande que uno mismo. Y cada vez que Jack veía luchar a Alejandro, recordaba la lección más importante que había aprendido en México: el respeto no se gana con la fuerza, se gana siendo humilde y manteniendo el honor.